Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y me acompaña el pastor René Pérez, que, está conmigo para hablar de esta fe balanceada. Y finalmente llegamos a la doctrina balanceada, ahorita, Sí, la sana sí. doctrina que Pablo menciona cuántas veces. Sí, Y si lo menciona es porque Dios quiere insistir sí, sí, que hay, como dice en 1 de Timoteo 4:1, hay doctrinas de demonios así es. y que se ven bien religiosas, Sí, ¿no? Porque el diablo no te va a poner una doctrina también de la maldad, del sí, asesinato, todo esto. sí, Eso es lo que vemos a veces en ciertas cosas. Pero también te propone una buena religión, sí, ¿no? exactamente, Para exactamente. que creas que estás con Dios mientras Así es. estás en una tradición, como Sí, dijo Jesús, sí, 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 que finalmente anula, cancela sí, los mandamientos de sí, Dios y la sí, palabra de Dios. así es. Entonces, para los que están en una tradición, salgan de ahí, Claro, busquen la verdad, claro. busquen por qué las cosas suceden de tal manera, busquen por qué Dios dice, aléjate de Claro. la tradición, Sí, sí, ¿no? sí, Y te vas a dar cuenta cuando te metes en la tradición que muchas veces son cosas paganas sí, que estaban ahí así y que es. se pusieron como religiosas, Sí, porque mucha gente confunde así lo es. religioso con lo espiritual. Así es. Lo religioso es carnal, Sí, sí, lo espiritual, es sí, del espíritu, sí, 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 ¿no? Y ahí es ahí donde Satanás engaña a muchos. sí, Muchos creen que son espirituales cuando son religiosos. claro. Y es un engaño del cual tenemos que salir rapidísimo. Sí, sí, Porque sí, en la religión hay obstáculos, hay límites, y en lo espiritual está en lo eterno y no hay límites. sí. Sí, y la religiosidad, en pocas palabras, es una vida cristiana sin Espíritu Santo. Exacto. Este, sin vida, Sin la sin presencia de vida, sin Dios. la presencia, sin la unción, sin la dirección, sin la guianza del Espíritu Santo. Sí, una religión son formas. Así es, sí. Sí. Sí, son cosas como vimos hace un momento, allá en Marcos, ¿verdad? Ujú. Vimos, ¿no? Que hay doctrinas de hombres. ¿Y Sí. de dónde surgen las doctrinas, no? O sea, hay tantos casos de doctrinas que han surgido por hombres. Por ejemplo, escuchaba de un testimonio de un ministro que él aseguraba conocer y saber la hora y el día exacto en que Cristo iba a venir. Sí, o sea, él sabía. Bueno, todos los testigos de Sí, Jehová pasaron la historia dando sí. fechas. Y los testigos de Jehová han pasado muchos episodios de Sí, fechas y ninguna se ha cumplido. pues no. Pues este ministro, era un ministro del Evangelio, ¿eh? Wow. Ministro del Evangelio, tenía un grupo muy grande y él aseguraba con fecha y hora el día de la venida del Señor. Mm. Y entonces él, entre más se acercaba, más los fue preparando, los fue mentalizando, los fue llevando a un punto donde entonces les dijo, bueno, entonces el Señor viene pronto, lo vamos a ir a recibir a tal montaña, vamos a subir, todos vamos a ir vestidos de blanco, ¿no? Y la gente obediente, Wow. comenzaron ellos a deshacerse de sus cosas, comenzaron a regalar sus casas, sus autos, todo lo que poseían lo comenzaron a regalar. Y entonces llegó el día y todos subieron al monte y ahí esperando. Ahí siguen. Y para no ser esto más largo, no sucedió nada. Claro. La gente bajó decepcionada, ahora andaban pidiendo que les regresaran sus cosas, ¿no? Y ya habían perdido todo. Claro. Pero hay mucha gente que se han suicidado Sí, también, claro. ¿sí? Hay grupos donde han muerto tanta gente por una enseñanza Sí, claro. que ha, que ha sido una enseñanza que no está en la Escritura, que está fuera de la Escritura, Mm. que no tiene que ver nada con Dios. Entonces dice la Escritura, por ejemplo, volviendo al ejemplo de este pastor, de este líder, dice la Escritura que nadie sabe la hora, Claro. nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir. No. Ni los mismos ángeles saben. Entonces hay señales, pero eso no quiere decir que sepamos. No, esos son señales de anuncio del acercamiento
¿verdad? Es como una mujer que está embarazada, Ujú. tiene las señales que se acerca a dar a luz, Sí, pero todavía no tiene la hora ni nada de esto, claro, claro. pero sabe que es próximo. Sí, Nosotros sabemos que es próximo, sí, pero sí, próximo, ¿qué quiere decir? En la mente de Dios. sí. Sí, hay cosas bien tremendas, o sea, hay prácticas que se convierten en doctrinas, Ujú. porque hubo un momento que algo surgió, que algo se dio por el Espíritu, porque hay cosas que se dan por el Espíritu, pero después se toman como patrones, se Ujú, sí, encajona el claro. Espíritu Santo en eso. Conocí un caso de una liberación que hubo un día, lo conté aquí alguna vez, Sí, ¿no? Y con una pluma de una paloma mm, que se paró cerca de la ventana y que cuando la asustaron despidió de sus alas, despidió una pluma y el espíritu movió a esta persona sí. a que usara la pluma y se la pasara debajo de la nariz. Y esta persona comenzó a liberarse y a arrojar muchísimas cosas que le habían dado los gitanos como brebajes que había tomado y que debido a eso estaba muy mal. Y Claro. cuando comenzó a liberarse, pues había también otros ministros que estaban viendo ese momento, esa liberación. ¿Y sabes qué hicieron? Comenzaron a conseguir plumas por todos lados y comenzaron a vendérselas a los cristianos para que hicieran lo mismo. Gente que en algún momento Dios les dijo, haz esto o toma este objeto como un objeto profético, Pasó con la ¿no? serpiente de bronce, que finalmente los judíos hicieron todo un ídolo de Sí, esta escultura que sí, nada más tenía el propósito del desierto. sí. Era para ese momento Sí, específico. claro. Dios no tiene sistemas y fórmulas, Así es, tiene un principio. así Te voy es. a sanar. Punto. ¿Cómo? Sí, Hasta con doctores, para que la sí, gente entienda, porque también se ponen a veces muy religiosos sí, y si no me sana Dios, sí, bueno, prefiero morir que de ir a ver al doctor. claro, La ciencia, Dios la puso. sí. Hubo un ministerio muy poderoso en Nigeria, un Ujú, ministerio de muchas sanidades irreales al momento grabadas, ujú, y que eso fue lo que trajo un impacto muy grande a esa iglesia. Y mundialmente fue muy impactante. ujú, Pero hubo un momento donde Dios trae una visión, una revelación al siervo de usar un agua, de hacer una preparación de un agua, ujú. ¿no? Para poder ponerla sobre alguien enfermo. Y cuando suceden los milagros con esta agua, ya puso ahora un depósito grande donde mandó a hacer las botellitas y Sí, entonces empezaron a rellenar botellas y a vender. Y ahí precisamente comenzó la decadencia de ese ministerio, claro, claro, porque empiezan a tomar las cosas, ya no se dan cuenta que fue para algo específico, para un momento claro, específico. claro, sí, sí. Es Entonces, como si tú vas a escupir a todos los sí, ciegos. exactamente, Sí, exactamente, porque allá se convierte en un fetichismo. sí, sí, Agarras ya un fetichismo, el diablo lo usa y sí. hace creer que todo está bien para mantenerte en esa mentira. Y ahí está idolatría a la botellita al Así final, es, ¿verdad? exactamente. Y la gente, como la gente tiene esa tendencia a la idolatría, a Mm, idolatrar sí, por naturaleza, sí, claro. como es la salida fácil, lo que veíamos son los atajos Sí, claro. y que podemos estarles dando los atajos, ¿no? Y que el Señor nos dice, no, tiene que acabarse todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene necesidad de eso. El Espíritu Santo no tiene necesidad de eso. El poder de Dios puede moverse de muchas formas. Él tiene una multiforme manera Sí, de actuar. es suficiente creativo, Así es. la verdad, para hacer las cosas Sí, a su manera. te deja sorprendido, te Sí. deja impactado de cómo hace todo. Me acuerdo que los Smith Wigglesworth pegaba Sí, fuerte a la sí, gente para sí, sanarlos. sí, Pero no vas a hacer esto tú, porque Dios no te ha dicho de así pegar a es. tus enfermos. Sí, exactamente. ¿No? Sí, Entonces, si un día Dios te lo dice, hazlo. sí, Pero no transformemos las así es. cosas en sistemas. Sí, Dios no es un sistema, sí, es una persona creativa que tiene todos los recursos ilimitados para hacer lo que quiere. claro. Tú tienes que ser nada más sensible. Ujú. Ahí, por ejemplo, vemos, para ir cerrando todo esto, Sí, eh, en Timoteo, 2 Timoteo 4, donde estabas, pastor, en el 1, ¿no? sí,
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad a el oído y se volverán a las fábulas. Wow. Las fábulas. Sí. Pero vemos que en 1 Timoteo 4 también, en el versículo 1, Sí. hay mucha gente con mucha comezón de oír, ¿eh? Sí, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe. Sí. ¿Escuchando qué? Escuchando espíritus engañadores. Engañadores. Y a doctrinas de demonios. Sí, o sea, ya no es lo que Jesús enseñaba acerca de doctrinas de hombres. Sí. Ahora aparecen doctrinas de demonios. Sí, claro. O sea, demonios, la operación demoníaca. No, yo creo que esto está sucediendo y está muy fuerte. Sí. Y es una alerta a todos los que nos ven, que tengan mucho cuidado. Bueno, desde el primer siglo. Sí, no, y ahí estaba así, imagínate. Y eso probablemente era Efeso. Imagínate. O sea, lo vemos, por ejemplo, en Jesús en el Apocalipsis, cuando está hablando sobre las iglesias, ¿no? Y vemos que él tiene una visión distinta ahora, porque él ya no está en la tierra. Y él desde el cielo, él tiene una óptica, ¿no? Y está mirando la condición de la iglesia en ese siglo, en ese momento. Sí, claro. Y que, por ejemplo, Efesios, o la iglesia de Efeso, no estaba viviendo sus momentos de gloria que tuvo al inicio. Claro. Cuando hubo una revolución en Éfeso. No, ahora había una decadencia. Sí. Estaban pasando una decadencia. Jesús está mirando la condición y está declarando, está dándole a conocer a Juan la condición que estaba en ese momento la iglesia. Sí. Porque quizá uno como hombre aquí en la tierra puede ver la iglesia con una óptica y puede decir, pues no se ve tan mal, ¿no? Claro. O sea, y la lleva, hay esto, pero la óptica del Señor desde allá es diferente. Ellos ya andaban en el amor al ministerio y ya no el amor a Dios. Así es. Sí, entonces lo hacían para ellos. Sí. Habían dejado. Ese es el gran peligro de muchos de nosotros los ministros, sí. Que el ministerio puede tomar el lugar de Dios. Así es, así es. Y estar en acción en lugar de estar con Él. Así es, sí. Y es un peligroso grande. Entonces, imagínate si en ese tiempo, en el primer siglo de la iglesia, estaba sucediendo todo esto. Y ahí estaba Juan, ahí estaba Timoteo, ahí iba seguro Pablo, ahí iba María, sí. ahí iba Aquila, Priscila. Sí. Y no se daban cuenta. Sí, sí. Porque nadie los dijo, oye, estamos mal. Sí. O sea, todo estaba marchando como en una aparente normalidad. Sí, un exitazo, la primera mega iglesia, ¿no? Pero el Señor tenía otra manera de ver las cosas. Sí. Entonces ahora nosotros como cuerpo de Cristo, estando en los lugares celestiales, esa es la visión que deberíamos de tener como el Señor. Porque somos el cuerpo de Cristo. Sí. ¿No? Entonces necesitamos también poder llegar a esa sensibilidad en el espíritu para lograr ver como Él ve, ¿no? Sí. Y cuando logras ver como Él ve, entonces puedes también dar dirección como Él quiere. Cuando ves como Él ve, ves la verdad. Así es. No la realidad, que puede ser un engaño. Y ahí es donde se cumple lo que veíamos hace rato. E hizo conforme. Sí. ¿No? Sí, hacemos claro. conforme a lo que Él quiere. David hizo conforme a su corazón, ¿no? David podía decir que él una cosa demandaba, ¿no? Dice, y esta buscaré. Sí. Que esté en la casa del Señor todos los días. Sí. Para contemplar, para inquirir, para ver cómo Él ve, para ver lo que hay en Él. Sí. ¿No? Poder mirar lo que tenía el Señor
específicamente para Él. Sí. Entonces hoy vemos que está sucediendo esto. Y si esto sucedía en el primer siglo, Pues sí, sigue hoy, es el mismo diablo. él decía David, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Y respondía a su mismo corazón, tu rostro buscaré. O sea, estaba conforme a su corazón. Sí. Era Dios mismo hablando, Dios mismo comunicándose en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Aquí, por ejemplo, vemos, dice que habla acerca de demonios, engañadores. Sí. Y eso es lo que está pasando. Claro. Demonios engañadores que están engañando y nosotros también estamos expuestos. Si no estamos alertas, Sí. ellos están moviéndose para poder engañar Aprovechar cualquier y establecer oportunidad. una doctrina susurrada por ellos. Sí, claro. Establecer una base, pero ahora susurrada por ellos, ahora movida por ellos. Algo que ya no es el Espíritu de Dios, sino ahora es el espíritu maligno, el espíritu engañador. Claro. ¿Sí? Y establecer doctrinas. Y vemos tantas doctrinas que están estableciendo esa forma. Hoy es impresionante mirar todo lo que está sucediendo en la iglesia. Y hay muchísimas cosas que no podemos decir aquí, porque la verdad están súper corrompidas, están súper fuera de la palabra. ¿Y qué está pasando? Diciendo, ¿qué está sucediendo? Tantos ministros que comenzaron bien. Como Sí. dijo Pablo, pues comenzando en el espíritu han acabado en la carne. Sí. Empezaron bien, ¿no? Pero se desvían poco a poco. Sí, Sí, allá, Satanás va a buscar donde eres frágil. sí, Y ahí se mete. sí, Y aprovecha esta debilidad. Y con esto, bueno, obviamente, pues va a tratar de destruir lo más posible. sí, Por eso hay que limpiarse de muchas cosas, pero primeramente yo creo es de la autosuficiencia, del orgullo, sí, de la necedad. Son estas cosas que hacen que un día el diablo se aprovecha, sí, ¿no? Y te sí, quiere o levantar, sí, sí, ¿no? sí. Me acuerdo de un día, le pasó a Jesse Duplantis, que estaba en una gran convención y una mujer vino a decirle, ay pastor, usted fue el mejor de todos. Y él le replicó, sí, sí, yo lo sé, el diablo ya me lo dijo cuando Sí, estaba arriba. sí, 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 Cuidado con sí, estas cositas, porque sí, Satanás sí, viene de manera ahí como que muy sutil sí, y te mete un golpe ahí, a ver si pega, sí, a ver si dices, sí, sí, yo era el mejor. sí, No, el sí, mejor que está ahí es el Espíritu Santo. sí, porque sus doctrinas van a estar basadas en eso. ¿Desde cuándo la trompeta Ujú, de la ujú. filarmónica dice que es mejor que el director de la orquesta? Sí, No sirve de nada si nadie sopla en ella. así es. Sí, Y eso es lo que somos. sí, Instrumentos en así las es. manos de alguien. Ahora, cerremos con algo que la gente también necesita saber, que no es una situación solo que tiene que ver con los ministros, No, tiene no. que ver también con los creyentes. Cuando habla Pablo en el capítulo 4 de Efesios y les dice que para que no seáis llevados como niños por Sí, todo viento de doctrina, sí. esto habla de una madurez, o sea, urge la madurez, urge madurar también en ese sentido, urge también ponernos en manos de esos ministerios que Dios ha dado como regalos Ajá. para poder Nuestros crecer. Y dones. más adelante, también vemos que Pedro lo dice, porque porque siendo, lo dice en Pedro y también lo dice también en Hebreos, y lo dice también Santiago, que siendo ya, teniendo, o pudiendo ser ya maestros, Sí. Pablo a los ¿sí? Corintios también. Hebreos le dice, También. ustedes deberían ser maestros y O todavía sea, necesitan y leche. todavía tienen necesidad de que Sí, les enseñen lo básico, sí. pudiendo ser maestros ya. La gente tiene que saber que el tiempo no está para perderse, No. está para aprovecharlo. Y lo que tú tienes, como dijo Jesús, enseña lo que yo te he mandado. Todas las personas tienen que enseñarle a otros. Tienen que compartir la sana doctrina. Tienen que compartir lo que el Señor les ha estado dando. ¿Por medio de quién? De esos ministerios. Sí, claro. Porque es para la obra del ministerio. Los están siendo perfeccionados para que trabajen en la obra. Puedan enseñar a otros Sí. también. ¿Sí? Y esto lo menciona, te digo, lo menciona Pedro, lo menciona Hebreos, lo menciona Santiago. Yo
Voy a checar bien, pero yo creo que Jesús también lo enseña en Mateo 24. Si me acuerdo de este pasaje, que voy a tener que buscar mucho, pero a un momento dice, y no tendrán necesidad de maestros, sino que cada uno enseñará a los demás. Así es, así es. Sí, sí, sí. Ese es lo que tenemos que ser Sí. todos, capaces de, cuando vendrá el Claro. momento Claro. que se vaya a ir la iglesia, ¿qué van a hacer los que se quedan ahí? Sí. No habrá maestros, Sí. pero a través de el Espíritu Santo, la conexión con Dios, se podrá todavía enseñar la palabra de Y Dios. todos tienen que tener esa disposición de enseñar a otros. Exacto. Ese es el evangelismo. Sí, exacto. Ese es el compartir nuestra fe, una fe balanceada. Una fe correcta, exactamente. Amén. Muy Oramos. bien, pastor, oramos. Padre bueno, bendice a todos nuestros hermanos, amigos que han escuchado esto. Bendice a las familias también para que Así sean es. balanceadas, las iglesias también, que haya un balance en todo, Padre, que venga esa revelación en los corazones para tener un balance en la doctrina, en la enseñanza, en la administración, en el Señor, en todo lo que tiene que ver con tu reino. Padre, muéstranos, revélanos tu voluntad para que podamos hacerla como se hace en el cielo. Que así lo hagamos en esta tierra. Bendigo este ministerio y bendigo, Señor, todos los planes, proyectos y propósitos que hay en este ministerio, el cual tú has establecido en México para las naciones. En el nombre de Jesús, gracias por todas las naciones Señor. que han de ser tocadas y todas las familias que han de ser levantadas en tu nombre. Todos los ministerios que has de tocar a través de esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y Gloria a amén. Dios. Gracias, Padre. Muy bien, entonces nos despedimos ahorita sí de todos ustedes y búsquenos en Facebook, YouTube, en Spotify, comparten estas enseñanzas y suscríbanse al canal para estar enterado de todo lo que se produce aquí y mientras siempre en victoria. Amén.